Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Comunidad del Olivo, bienvenido a Iglesia en Casa. Nos vamos a gozar en el Señor en esta mañana a través del estudio de la meditación de su palabra. Así que bienvenido. Y bueno, básicamente varios avisos o uno principalmente. Hoy estamos haciendo Iglesia en Casa, el próximo domingo también. Y nos vemos presencialmente a partir del 1 de agosto con el favor de Dios y si así las condiciones también lo permiten. Pero bueno, el 1 de agosto en punto de las 11 de la mañana en Comunidad del Olivo, nuestras instalaciones en Plaza San Pedro, te esperamos. Pero bueno, por lo pronto, estos 2 domingos vamos a meditar y hacer nuestros estudios desde la Iglesia en Casa. Y gracias a Dios por todas sus bendiciones, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Ahí nos podemos gozar, podemos respirar, podemos sentir su presencia en nuestras vidas y podemos también, sobre todo, darle gracias. Dios ha sido bueno. Así que vamos a empezar esta mañana, antes de entrar de lleno ya al estudio de su palabra, pidiendo que la presencia de su Espíritu Santo, su poder, se mueva en nuestros corazones. Van a ser unos instantes en los que vamos a estar meditando juntos en la palabra del Señor. Espero que ya tengas ahí tu Biblia y que juntos descubramos los planes, los propósitos y sobre todo el mensaje que Dios tiene preparado para ti y para mí. Vamos a orar. Dios, te damos gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te alabamos y te bendecimos. Y como dice el salmista, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. En Salmo 51, 10. Te ruego, Señor, en esta mañana, antes que nada, que perdones nuestros pecados, que limpies nuestro corazón. Queremos entrar a tu presencia con un corazón limpio, puro, delante de ti, para levantar nuestras manos sin iras, sin contiendas, sin ninguna falla, y decirte que tú eres santo y que tú eres digno y que podemos hacer todo esto por medio de la sangre de tu Hijo Jesús. Toma nuestra mente, nuestros pensamientos, extiende tu mano de sanidad sobre nuestro cuerpo, sobre nuestro organismo. Trae sanidad, Señor, trae salvación a todo nuestro ser. Te pedimos por los enfermos, que tú traigas la sanidad, como acabamos de orar, por aquellos que necesitan trabajo, por aquellos que tienen que tomar decisiones, por aquellos que sufren, que están pasando o experimentando pruebas complicadas. Ayúdanos a comprender que en tu palabra nos podemos fortalecer en tu Espíritu Santo. Oh Dios, tú eres el único camino, tú eres la vida, tú eres la verdad y en ti encontramos nuestro refugio y nuestra esperanza. Te amamos y te bendecimos y gracias por este tiempo que podemos tener de manera virtual como Comunidad del Olivo, juntos para alabar, para bendecir, para glorificar tu nombre y fortalecernos en tu presencia. En tu precioso y bendito nombre te damos gracias. Amén y amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en Job capítulo 2, verso 10 y vamos a estudiar esta mañana algo que hemos todos experimentando o estamos experimentando, el sufrimiento. ¿Cómo nos fortalecemos en medio del sufrimiento? Tomando la base de la vida de un hombre que muchos conocemos, pero es uno de los pocos libros de la Biblia que poco se estudia, ¿verdad? No le damos mucho estudio en los mensajes, vamos más por otros libros de la Biblia. ¿Por qué? Porque el libro de Job también es muy profundo, es un libro que nos revela muchísimas cosas, pero a veces no es fácil entenderlo. Pero hoy, así como lo ha dicho el libro de Job, no vamos a estudiar todo el libro, solamente vamos a tomar una pequeña porción de Job capítulo 2, verso 10, para comprender la importancia de cómo podemos fortalecernos en el sufrimiento. Si tú estás sufriendo, este mensaje es para ti y para mí. No sé en qué etapa estés o en qué situación te encuentras en medio del dolor, del sufrimiento. Si conoces a alguien que está sufriendo, compártele el mensaje que Dios tiene preparado para nosotros y hablemos de las buenas nuevas, hablemos del mensaje de esperanza que solamente encontramos en Jesucristo. Y mira, hablar de sufrimiento es algo que la verdad pocas veces nos gusta escuchar y más en nuestra vida espiritual. Uno puede decir, no, es que este mensaje no es para mí, yo no estoy sufriendo. Bueno, gracias a Dios, porque quizá no estás experimentando ningún tipo de sufrimiento. Normalmente nos aferramos a las promesas de bendición y de prosperidad. Normalmente buscamos este tipo de mensajes, ¿no? Que me hablen de esta situación, que me hagan salir de un pozo, ¿no? Y que me lleven acá y que sea una persona victoriosa y que no sufra. Y si tengo que sufrir, pues que sea lo mínimo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo quiero estar en una mejor posición, quiero esta prosperidad para mi vida, para mi familia y en mis cosas materiales. Y normalmente nos reflejamos siempre en personajes bíblicos que nos inspiran, ¿no? Pero vemos cómo sufrieron, pero al final vemos la victoria. Y bueno, decimos, no, ojalá yo pudiera estar en esto, pero pues ojalá me tuviera que brincar el camino del sufrimiento. Guardamos en nuestro corazón el anhelo de evitar a como dé lugar el sufrimiento, el dolor y la angustia. Pero no lo podemos hacer, no lo podemos hacer. El sufrimiento es parte del crecimiento, el sufrimiento es parte de nuestro crecimiento. El sufrimiento forma y templa nuestro carácter.
hace modificaciones en nuestro temperamento, nos lleva por la senda de la madurez, la identidad, la seguridad y la confianza que podemos tener por medio del Señor Jesucristo. Cristo sufrió y experimentó el quebranto. Cristo sufrió y sabe del sufrimiento. Sufrió y sabe del sufrimiento. Y aunque tratemos de dimensionar, ¿verdad?, de forma sobrenatural nuestro sufrimiento, jamás se va a igualar al del Señor. Ningún sufrimiento que tú y yo experimentamos se puede comparar con el sufrimiento del Señor Jesucristo, y Él se compadece de nosotros. No puedes decir, este dolor, esta situación, nadie la entiende, nadie me comprende, esto es algo que muy pocas personas pueden experimentar. Mira, déjame decirte lo que el Señor Jesucristo experimentó, todo sufrimiento. Él sabe lo que estás pasando y Él se compadece de ti y de mí. Isaías 53:3 lo dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Imagínate, despreciado. Qué difícil sufrir el desprecio, ¿no? Que la gente te desprecie, que te desechen, ¿no? Que no den nada por ti. Varón de dolores, él experimentó todo este quebranto, ¿verdad? Y hasta, no solamente eso, nosotros hasta volteamos nuestro rostro de no ver lo que estaba experimentando, fue el menospreciado y nunca lo estimamos. Y eso es lo que dice el profeta Isaías del Señor Jesucristo, y Él experimentó esto. Jesús sufrió por ti y por mí el mayor sufrimiento. Por eso hoy quiero darte este contexto primero del sufrimiento antes de entrar en esta porción de una pregunta tan indispensable que siempre debemos de tener, que ahorita la vamos a ver en Job. Jesucristo experimentó la muerte de la cruz. Ese es el sufrimiento de llevar Él siendo inocente, ¿eh? Él era inocente, nuestros pecados, iniquidades y maldad. Sufrió y experimentó el dolor, la agonía, las heridas, el desprecio, el rechazo, la traición, el engaño, el abandono del Padre en la cruz. Experimentó el efecto del pecado sobre su cuerpo de miles de personas, siendo Él perfecto. No solamente inocente, sino perfecto. Y este es el verdadero sufrimiento. Pero no se quedó solamente como este cordero inmolado en la cruz. Él, Padre, lo levantó de entre los muertos. Por eso nos fortalecemos en Él, porque hay victoria en el sufrimiento. Resucitó y hoy está coronado de honra y de gloria. El sufrimiento es parte de la naturaleza de la caída del hombre. A través del sufrimiento podemos experimentar, déjame decirte que si no sufriéramos, no supiéramos lo que es la restauración, la renovación y la regeneración. Lo que es saber que Jesucristo perdonó nuestros pecados. El amor del Padre manifestándose a sus hijos por medio del sufrimiento. Así yo puedo ver cuando estoy sufriendo cuánto me ama el Padre. Y no significa, entonces el Padre que me ama va a permitir que sufra. Pues Dios permite que pasemos por experiencias para que maduremos, para que crezcamos y comprendamos de su amor. Por medio del poder y del mover del Espíritu Santo debemos de ver el sufrimiento, aunque normalmente nunca lo vamos a ver así, como un elemento vital en la vida del creyente. En tu vida y en mi vida el sufrimiento es parte vital de nuestro andar diario. Imposible hablar de paz si no pasamos por la adversidad. Eso es sufrimiento. Del gozo sin sufrimiento. De la confianza sin duda. Del poder sin debilidades. Y todas estas etapas nos van llevando al sufrimiento y nos podemos ir fortaleciendo. Por eso esta mañana este mensaje no es un mensaje para solamente hacerme reflexionar. Es un mensaje para llevarme a otro nivel en mi vida espiritual y comprender que me puedo fortalecer y puedo compartirle a otros que en su sufrimiento el Señor los puede fortalecer y que solamente Él lo hace. Sí, vamos a sufrir rechazo, crítica, chismes, mentiras, abusos, violencia, desprecio, burlas, bullying, hipocresía, etcétera, etcétera. Y quiero hacer un paréntesis. No somos las pobres víctimas de que todo nos pasa, ¿eh? No somos aquellos de que pobrecito de él, pobrecita de aquella persona. No, es una víctima de las circunstancias. Mira lo que le pasa. No, así no es. Enfrentamos las cosas con madurez espiritual y el mundo que sabemos que gobierna Satanás, la maldad y el pecado nos van a afligir y vamos a sufrir de muchas formas. Pero lo más importante es que nos podemos sostener en la promesa que el Señor Jesucristo, que hace más de 2000 años, o sea, muchos siglos atrás, que hoy siguen vigentes, por eso dice que sus palabras siempre van a permanecer, dice que ninguna de sus palabras pasa. Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el sufrimiento solo encontramos paz en el Señor Jesucristo. En el mundo vas a tener aflicción, pero confiad, yo he vencido
al mundo. Esta es la declaración universal para nuestras vidas, de que sabemos que vamos a sufrir, pero en quién podemos poner nuestra confianza. Y aunque pasen los tiempos y sigamos experimentando sufrimiento, en Jesucristo encontramos la paz, porque Él ha vencido al mundo. Pero Él nos advierte, vas a tener aflicción, vas a tener sufrimiento. Ahora sí, entramos a Job 2:10. Dice la palabra de Dios. Y Él le dijo, ¿verdad? Ahorita te voy a dar el contexto. Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, otras versiones dicen necias, has hablado que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo vamos a recibir. Esa es la primera pregunta que quiero, la pregunta, no la primera, la única pregunta de esta mañana que quiero dejarte y que podamos contestar al término del mensaje. En esto no pecó Job con sus labios. ¿Voy a recibir de Dios el bien y mal no lo voy a recibir? Job era un hombre bueno, un hombre justo, recto. Y un momento, y lo voy a tratar de resumir, quizá ya conoces bien la historia, Dios se presentan delante de Dios todas sus criaturas y entre ellos va Satanás. Dios le dice a Satanás, ¿no has visto a mi siervo Job cómo este hombre vive su vida? ¿Verdad? Quizás Dios dice lo mismo de ti. Mira, Satanás, ¿no has visto a Juan allá en Monterrey en el año 2021 cómo se comporta? Y Satanás le dice a Dios, déjame probarlo y vas a ver cómo él no reniega delante de ti. Y Dios le da permiso a Satanás que aflija a Job. Y Job va y lo aflige y pierde todo. Ahorita vamos a ver qué fue lo que perdió. Y en eso, después de haberlo perdido todo, su esposa le dice, oye, pero ¿por qué no maldices a Dios? Dios tiene la culpa de todo lo que te está pasando. Maldice a Dios, Job, y luego le dice, y muérete. Pero Job le contesta en el verso 10, ¿cómo puedes decirme estas cosas, mujer? ¿No voy a recibir de Dios el bien y también el mal? Las dos cosas más importantes que nos quiere enseñar el libro de Job son, primero, cómo debemos comportarnos cuando Dios nos manda sufrimiento. ¿Cómo te estás comportando hoy en medio del sufrimiento? No sé qué estés experimentando, pero ¿cómo te estás comportando? Con una buena actitud, de una manera prudente, espiritualmente, paciente, sabia, ¿verdad? Sabes que Dios es Dios. Ese es el segundo punto importante que el libro de Job nos enseña, que Dios es Dios y seguirá siendo Dios siempre. Hoy, mañana y ayer y por la eternidad, Dios es Dios. Imagínate el Dios que estaba con Job, que algunos consideran que el libro de Job fue un libro que fue durante la época de los patriarcas, mucho antes de Moisés, un libro muy antiguo. Dios estando ahí, hoy sigue estando Dios aquí, es increíble. No, me cuesta a mí, en lo personal, esta comprensión que es el mismo Dios de ayer, de hoy y de mañana. Él estuvo ahí presente, hoy Él está aquí con nosotros, conectado. No podemos hacer con Dios lo que queramos, pero Él puede hacer con nosotros lo que Él quiera. Él tiene todo el derecho para hacerlo sobre nosotros. Nosotros solamente somos su creación y lo adoramos y obedecemos su voluntad. Déjame platicarte de Bob Wieland. Este hombre perdió ambas piernas en la guerra de Vietnam. Qué difícil, perdió las dos piernas. Para un atleta, él tenía esta visión de ser un atleta, de poder lograr una carrera profesional en los deportes en Estados Unidos. Pero la tragedia era específicamente difícil de llevar, muy especial. Pero Bob no cayó en la destrucción de la amargura. Por medio de su confianza de Dios y en su palabra, imagínate, tienes todo el futuro, pierdes tus piernas, él encuentra el refugio y la confianza en Dios y en su palabra. Y dice Bob Wieland, hago lo mejor que puedo para aplicar la palabra de Dios a mi vida, porque yo sé que funciona. Yo sé que la palabra de Dios funciona hoy en tu vida y en mi vida, y en el sufrimiento de este hombre, así él lo creía. Dice, lo mejor que puedo aplicar en la palabra de Dios, porque yo sé que funciona, es porque yo puedo encontrar en 1 de Pedro 5:7 confianza, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque así dice. Y él clamaba también, la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza del hombre. En 1 de Corintios 1:25 encuentras esta porción. Quizás eso explica por qué Bob, quien hoy camina con sus dos manos, él ha completado una caminata por más de 3 años a través de toda la Unión Americana. También completó la carrera en bicicleta a través de todo Estados Unidos de forma normal con sus manos. Él es miembro de la facultad de la Universidad de California. Ha sido considerado como uno de los hombres más valientes por la NFL. Ha sido entrenador de gimnasio de los Green Bay Packers, corredor de los maratones de Nueva York y de Los Ángeles con solo sus manos. Ha corrido el Ironman en Hawái y ha levantado más de 500 libras poniendo un récord personal. Bob Wieland ha encontrado la verdad que Dios solamente puede perfeccionar su fuerza a través de nuestras debilidades. Fíjate el sufrimiento de un hombre en sus piernas después de haberlas perdido. Recibiremos entonces de Dios solo lo bueno, y podemos ver cómo Bob Wieland aprendió a recibir lo malo, y pongo entre comillas,
perder ambas piernas y convertirlo en algo bueno para la gloria de Dios. Así es como Dios transforma el sufrimiento. Por eso yo me puedo fortalecer y quizá en mi sufrimiento no significa, bueno, sufrí y mañana voy a volver a regresar a mi estado normal. No necesariamente. Este hombre, como lo podemos ver y busca su biografía, la venden en la tienda de Amazon, ahí está su libro. No significa que Dios le restituyó sus piernas. Él se quedó sin piernas y en medio de su sufrimiento Dios convirtió las cosas en algo extraordinario. Y él es un hombre que testifica del amor de Cristo y cómo lo ha transformado. Y ya es un héroe en la Unión Americana, ha sido condecorado con muchas medallas. ¿Qué harías tú? ¿Qué haría yo si hubiéramos estado en esa situación? Martín Lutero dijo, el libro de Job trata de la siguiente cuestión. ¿Pueden venirles desgracias también a los justos de parte de Dios? Es una pregunta. En esto Job está convencido y defiende que Dios puede hacer sufrir a los justos sin causa. Podemos sufrir sin causa. ¿Y sabes por qué? Para la gloria de Dios. Tal y como lo testifica nuestro Señor Jesucristo en Juan 9:3, hablando del ciego de nacimiento. Sus amigos de Job, por el contrario, no están de acuerdo, hacen interminables discursos para justificar a Dios, sosteniendo que Dios no castiga a ningún justo, y si lo castiga es porque el justo ha tenido que haber pecado. Y así no es Dios. Ese es el debate de los amigos de Job a lo largo de todo el libro, lo puedes leer. Pero no es como Dios nos trata. Dios nos trata con amor y misericordia, y las cosas que parecen malas a nuestras vidas es para darle gloria a Él. Hoy le puedes dar gloria a Dios en medio de tu sufrimiento. Tenemos que saber que Dios obra de maneras misteriosas. No tenemos una respuesta para explicar el sufrimiento, pero también esto es fe. Dios, ¿por qué me pasa esto? Pero en medio de esta situación yo creo en ti, que es para glorificarte, y sé que vas a obrar tu perfecta voluntad. En el libro de Santiago, capítulo 5, verso 11, dice lo más importante respecto a la bendición del sufrimiento es que es una bienaventuranza. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Hay bienaventuranza, hay bendición en el sufrimiento. Pero ¿cómo puede ser que haya bendición en el sufrimiento, pastor? Estoy sufriendo. La palabra, el Señor lo dice, te lo estoy leyendo. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Podemos experimentar su misericordia y su compasión en medio del sufrimiento. Por eso yo me fortalezco en Él. Y vemos cómo Santiago cita a Job. Santiago también comienza su epístola con una cita que discrepa la filosofía humana del sufrimiento. La gente te puede decir, si estás sufriendo, tienes que estar en un mar de lágrimas, te tienes que estar quejando, tienes que estar en esta situación. Pero eso no dice Santiago, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando te halles en diversas tentaciones, pruebas o aflicciones. Tengo que encontrar en el Señor este gozo, y no es solamente como tratar de sublimar los problemas y decir, bueno, no, ya los voy a negar y no está pasando nada, entonces ya estoy contento. No, sí, reconocemos que estamos sufriendo, pero si el Señor Jesucristo llevó el sufrimiento y Él experimentó todo este dolor, ¿verdad? Él me enseña cómo tengo que aprender a confiar en Él, y Él saber que Él es un Dios compasivo, que Él se compadece, que Él sana las heridas, que hay promesas en medio de mi sufrimiento y que va llevando mi proceso de madurez de manera normal. Entonces, si estoy sufriendo, no puedo echarle la culpa a Dios de que Dios quiere hacer mi vida difícil o me quiere complicar las situaciones. No podemos comprender que el sufrimiento pueda ser motivo de alegría. Pero ¿sabes qué? Nos falta sabiduría para entenderlo. Por eso el mismo Santiago nos enseña a pedir lo que nos falta. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, la cual da a todos abundantemente y sin reproche, y será dada. Santiago 1:5. Si estoy en el sufrimiento, Señor, dame sabiduría para entender el sufrimiento que estoy experimentando. Y vemos cómo la palabra se va conectando, cómo va llevando mi vida a comprender que el sufrimiento es parte también de mi madurez, del conocimiento de Dios, del mover del Espíritu Santo en mi vida, que Dios está obrando. En la psicología, ¿verdad? Está esta famosa fase de los duelos que algunos hemos escuchado de Kubler-Ross, que habla de 5 etapas, y a veces así nosotros también lo vamos viendo. La negación, ¿no? Cuando estoy en medio de un sufrimiento, una pérdida de algo, lo niego, ¿no? No puede ser que me esté pasando a mí. ¿Cuál fue tu primera postura cuando empezaste ahorita quizá en esta etapa de sufrimiento? No puede ser que esto me esté sucediendo a mí. La segunda es la ira, los sentimientos de frustración e impotencia. Es que si yo no hubiera hecho esto, es que me molestan estas situaciones, es que otras personas. Y empieza esta mezcla de mis sentimientos a producir esta ira. La negociación, bueno, es que si hago esto o hago aquello, si cambio mis actitudes, ¿verdad? Las cosas pueden empezar a cambiar.
La depresión, asumir las pérdidas y el dolor, y la aceptación es cuando ya acepté, ahora sí, y entro en un estado de calma, ¿no? Y al fin de los caminos de Dios, el fin de los caminos de Dios es más glorioso siempre que el principio y más glorioso que todo lo que pueda ocurrir en el camino. Dios determina el fin y todo lo que ocurre en la vida de Job y ocurre en tu vida y en la mía. El mundo trata de racionar el sufrimiento como lo que te lo acabo de mencionar, hasta le ha puesto etapas, ¿no? Pero nosotros no clasificamos el sufrimiento. La palabra no habla de clasificación de ciertos tipos de sufrimientos o de abordajes sobre cómo comprender lo que pasa en nuestras vidas, porque es cuando nosotros aprendemos a ejercer nuestra fe. Y no hablo que la psicología es mala, no, la psicología es buena. El problema es que no puedo recurrir a otras ciencias sabiendo que Dios solamente es el que ofrece las respuestas a los dilemas y a las situaciones complicadas, al pecado. El Señor Jesucristo es el único que perdona nuestros pecados. Y el libro de Job nos hace entender este mensaje, la esperanza en el sufrimiento, lo cual no significa que hay una certeza de la gloria venidera. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Nada más vamos a recibir lo que me conviene. Y es una pregunta fuerte, ¿no? ¿Solamente quiero que mi papá me dé cosas buenas o no voy a aceptar la disciplina de mi papá? Pues porque el papá que ama disciplina, pero la disciplina no es algo que a mí me guste. Entonces, lo mismo pasa con Dios. Solamente quiero que me esté bendiciendo, pero cuando Dios manda un sufrimiento como parte quizá de la disciplina, o el sufrimiento como parte de mi crecimiento, o el sufrimiento como parte de mi madurez espiritual, no lo voy a aceptar. Entonces, ¿en qué momento voy a estar creciendo? Yo no crezco nada más solamente recibiendo cosas buenas, cosas buenas. Crezco a través de las experiencias, como tú lo sabes. Lo mismo enseñas con tus hijos, lo mismo enseñamos a otras personas. Las etapas del crecimiento, ¿verdad? Duelen, ¿no? Normalmente ciertos comportamientos, a veces a los niños les duelen los huesos cuando están creciendo porque es parte del crecimiento. Entonces solamente voy a recibir de Dios, y cuando yo recibo es que Dios viene y me trae y me entrega, no me da la opción de escoger, ¿verdad? Dios me dice, aquí está, hoy te entrego, entonces yo recibo tus bendiciones, recibo tu corona de favores y misericordias, como dice el Salmo 103, recibo las bienaventuranzas y recibo tu palabra, y estoy constantemente recibiendo. Pero ¿qué pasa cuando de repente el Señor dice, muy bien, ya recibiste lo bueno, mira, ahora vienen estas situaciones, te las voy a entregar? No le puedes decir, Dios, no me mandes esto, no me mandes dolor ni aflicción. Entonces, ¿qué te parece si eso no lo recibo? No, lo vas a tener que recibir, lo tengo que aprender a recibir. Entonces, en mi crecimiento espiritual voy a pasar por valles de sombra, de muerte y de aflicción. Y te leo la historia de la vida de Amy Carmichael. Quizá no has escuchado, pero bueno, hoy te la quiero compartir. Ella era una misionera en el sur de India. Si ella nunca había experimentado el sufrimiento, tanto sufrimiento, su nombre probablemente no sería tan reconocido hoy en día. Ella pasó 56 años en el campo misionero y nunca tuvo la oportunidad de regresar a Inglaterra para reportarse con las iglesias que la apoyaban. Un accidente le causó un gran daño en la pierna y en la espalda, que la dejó encamada por los últimos 20 años de su vida. Y ya sabes hacia dónde voy con esta historia, ¿verdad? Y fue durante estos años en cama que ella escribió muchos de sus 40 libros. Dios usó su experiencia de sufrimiento para traer ánimo a millones de personas. Hoy puedes encontrar sus libros también en la tienda de Amazon. Fue este entendimiento de la habilidad de Dios para cumplir su promesa en Romanos 8:28, que recuerda que somos más que vencedores, que ella le permitió a la señorita Carmichael escribir: un amo sabio nunca desperdicia el tiempo de sus siervos. Qué hermosa declaración, ¿eh? Un amo sabio nunca va a desperdiciar el tiempo de sus siervos, no importa las circunstancias que recibimos. Dios no desperdicia una experiencia si permanecemos obedientes a Él. Dios no desperdicia la experiencia de tu sufrimiento cuando eres obediente, porque tiene algo mucho más grande de lo que te puedes imaginar en medio de tu sufrimiento. Pero requiere obediencia, requiere diligencia. Esta mujer tuvo que estar postrada años en la cama. Ella estuvo trabajando en orfanatorios, estuvo en China, estuvo en Japón y termina su ministerio en la India. Imagínate. Dejó toda su comodidad para estar en la India. Nosotros no dejamos a veces nada, no queremos dejar nada. Preferimos estar en nuestra comunidad y Dios permite que sufrimos, pero a veces no queremos darnos cuenta que Dios nos está hablando por medio del sufrimiento. Andar en el Espíritu Santo me ayuda a aprender a madurar y entender que también el Señor me va a probar. ¿Voy a recibir lo malo? Claro que tengo que aprender a recibir lo malo. Las pruebas, la pérdida de un trabajo, problemas financieros, la enfermedad. Ahorita que
Muchos estamos enfermos, el sufrimiento, la aflicción. Entonces concluyo con esto, ¿cómo enfrento el sufrimiento? ¿Cómo debe enfrentarse el sufrimiento y fortalecerme en el Señor? Para que esta mañana yo inmediatamente le pueda hablar a alguien y decirle, oye, mira, yo sé que he estado sufriendo, te quiero compartir 5 puntos importantes para tu vida que te pueden ayudar. Primero, ¿cómo debo de actuar ante lo malo que sucede en mi vida? Yo te quiero dar 2 recomendaciones antes de ver estos 5 puntos. No quejarnos como el pueblo de Israel, ni ser malagradecidos. No podemos quejarnos con Dios por el sufrimiento de nuestras vidas, ni ser más mal agradecidos. Tesalonicenses dice, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque ahí también dice en el libro, la porción de Job que leímos, que Job nunca pecó con sus labios. Cuidado con lo que sale de nuestra boca en medio del sufrimiento. Todo lo exteriorizamos en medio de las situaciones por medio de la boca. Entonces, primer punto, pon tu esperanza en el Señor. Salmo 39:7. Fortalécete en medio del sufrimiento poniendo tu esperanza en el Señor. Salmo 39:7. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. ¿Qué voy a esperar? ¿Qué es lo que está pasando? Pues mi esperanza está en ti en medio de mi sufrimiento. Pon tu esperanza en el Señor. Segundo, acércate al Señor. Así es como aprendemos a enfrentar las etapas del sufrimiento, cerca del Señor, no lejos de Él. Acércate a Él, Salmo 73:28. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es bien, es el bien. ¿Recibiremos el bien? Sí, Señor, acercarme a ti es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. He puesto en el Señor mi esperanza, Señor, aquí está mi esperanza en el sufrimiento. Tercero, confía en la palabra. Salmo 119:116. Susténtame conforme a tu palabra y viviré, y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Susténtame conforme a tu palabra y viviré. En medio del sufrimiento sé que puede venir la depresión, los ataques, los pensamientos, la tentación en medio del sufrimiento, ¿verdad? Pero yo tengo que saber que mi esperanza está en el Señor y puedo confiar en su palabra. Jesús citó la palabra cuando se enfrenta a Satanás y con eso huye Satanás. Cuarto, la paciencia, Romanos 5:3-5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Seamos pacientes. Y la paciencia prueba. Y la prueba, esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. En medio del sufrimiento yo veo el amor de Dios derramado en mi corazón que está hablando en mi vida. ¿Cómo está hablando Dios a tu vida? ¿Vas a recibir solamente el bien, hijo? Y cuando te mando el mal no lo vas a recibir. ¿Qué le vas a contestar? Señor, aprendo a recibir las dos cosas. Y por último, cambia tu actitud. Romanos 12, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el Espíritu, sirviendo al Señor. En lo que requiere diligencia, no perezosos, sino fervientes. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. Constantes en la oración. Fíjate, esas son cosas de nuestro corazón, ¿verdad? La diligencia. Estar fervientes, encendidos, ¿no? Sirviendo, la actitud de servicio, gozoso, me gozo, Señor, aunque no lo entiendo, te alabo y te bendigo, aunque sufro en la tribulación, pero estoy constante en la oración, esa es la actitud, estoy orando constante, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Pon tu esperanza en el Señor, acércate más a Él, acércate, Él te está invitando, confía en la palabra, paciencia y cambia tu actitud. Cambiemos nuestra actitud en medio del sufrimiento. Así yo me puedo fortalecer en el sufrimiento sabiendo en quién puedo confiar y dónde está mi esperanza. Así como la mujer de Job, quizá la gente te va a preguntar, ay, mira lo que te está pasando, si no hubiera sido, es que ¿por qué hiciste esto? Y la gente te va a cuestionar lo que está pasando en tu vida y que vas a contestarles. Pero la primera pregunta que le hace Job a su esposa es, ¿qué? Hasta Job se sorprende de la pregunta de su esposa, ¿qué? No solo voy a recibir de Dios el bien y no el mal, le hace otra, le contesta con otra pregunta. Entonces yo me debo de sorprender cuando la gente me cuestiona y decir, pero ¿cómo? Si estas cosas Dios las permite en mi vida. Y dice, ¿qué? Recibiremos de Dios el bien y no el mal también para nosotros. Tenemos que aprender eso. Dice, y el bien no, y el mal no lo voy a recibir. En todo esto no pecó Job con sus labios. Que el Señor te bendiga, fortalezcámonos
en medio de nuestro sufrimiento. Compártele a otros. Otros estoy seguro que quieren escuchar el mensaje de Dios por medio de tu vida, hablándoles de la importancia. El Señor Jesucristo experimentó todo sufrimiento. No hay algo que Él no sepa. Él llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Todas las enfermedades, todas, no las de esa época, es las de todas las enfermedades que se han descubierto, el Señor las ha llevado en la cruz del Calvario. Él las conoce, Él las sabe, Él conoce nuestro dolor, nuestro sufrimiento. Él sufrió mucho más de lo que tú te puedes imaginar, y al igual que yo, y Él se compadece de nosotros por gracia, por amor y misericordia. Así que el día de hoy yo te animo a que nos fortalezcamos, terminando este mensaje, con esto concluyo. Terminemos con una oración y seamos fortalecidos y decirle al Señor lo que hacía yo. La primera pregunta es, ¿voy a recibir de Dios solamente el bien y no el mal? Espero que la respuesta es, sí, Señor, quiero aprender a recibir el bien y entender por qué pasan las cosas mal, y todo es conforme a tu voluntad. Que el Señor te bendiga. Vamos a terminar con una oración. Dios, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, porque estás en medio de nosotros. Si hoy alguien está sufriendo, yo te ruego, Padre, que nos enseñes y nos reveles que nos fortalecemos en ti. Y no es por mi esfuerzo humano, sino es por tu gracia. Gracias, Señor Jesucristo, porque experimentaste nuestro dolor. Sabes lo que estamos sintiendo. Sabes nuestro sufrimiento. Sabes lo que nos acongoja, y nos entiendes y nos amas y te compadeces de nosotros. Ayúdanos, extiende tu mano, di la palabra como tú la hacías. Toca nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra mente por medio de tu Espíritu Santo para comprender tus verdades. Porque todo lo que sucede en nuestras vidas es para glorificar tu nombre, que es santo y bendito. Ayúdanos a entender que las etapas de nuestro sufrimiento, o los procesos, o el tiempo que lleve, es que tú estás ahí presente, que tú te estás manifestando y con amor eterno nos has amado, como le decías a Jeremías en el capítulo 31, verso 3. Gracias, amado Dios, por tu palabra. Fortalécenos en ti, manda sanidad emocional, manda sanidad física, espiritual a nuestras vidas. Bendice a Comunidad del Olivo, y gracias porque podemos tener iglesia en casa y compartir juntos tu palabra. Te pido que tú bendigas, Señor, y multipliques los diezmos, las ofrendas, los ministerios de nuestra iglesia. Cuida también nuestras instalaciones, que es tu templo, es el lugar de la iglesia donde nosotros como tu cuerpo te adoramos y te glorificamos. Y ahora, mis amados hermanos, que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de su Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes, con sus familias, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que el Señor te bendiga y que tengas un excelente inicio de semana. Mantente al tanto de nuestras redes sociales, suscríbete al canal también de la iglesia en YouTube, y en nuestras redes en Facebook y en Instagram, en la página de la iglesia en internet, para que estés al tanto de todos nuestros avisos, información también que vamos a estar compartiendo a lo largo de estos días. Que tengas una excelente semana, que el Señor te bendiga.